¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una edición más de su programa Foro Potosino. Hoy en el estudio nos acompañan los maestros Benjamín Vázquez Marino. Benjamín, gracias por acompañarnos en su programa. Muchas gracias por la invitación. Y el maestro Jorge Chizal. Jorge, muchas gracias por acompañarnos a una edición más de este programa Foro Potosino, que hoy estaremos hablando de un tema que últimamente se ha vuelto a poner sobre la mesa, que es el tema de la colegiación obligatoria, que es el tema de la certificación profesional. Licenciado Jorge, para entrar en materia, ¿cómo ve este tema de la certificación, de la colegiación? ¿Estaremos preparados, sobre todo los abogados, para comenzar a trabajar o comenzar a, iniciar un proceso de certificación profesional de nuestro gremio, de nuestro foro? A ver, habría que, creo yo, que hacer una distinción ahí muy importante, Martín. Una cosa es la colegiación y otra cosa es la certificación. La certificación no necesariamente va ligado con el tema de la colegiación, pero la colegiación sí puede tener una finalidad de certificación, es decir, entendiendo por certificación como una validación, como un reconocimiento de las calidades del profesional para determinadas actividades. El Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores, el Colegio de Médicos puede otorgar esta validación. En el tema de la certificación vemos cómo hay profesiones que actúan ya conforme a esto, como es el caso de los contadores públicos, en donde no se pueden emitir dictámenes con efecto fiscal, por ejemplo, si el contador público no es un contador certificado. Vemos el caso, por ejemplo, de los peritos tratándose de obras de construcción, en donde no pueden ser peritos en una obra, no pueden ser responsables de obra, si no se tiene una certificación especial, los arquitectos o los ingenieros que van a poder llevar adelante esto. En el caso de los médicos lo hemos visto más desde el punto de vista de la especialidad del médico, pero esta especialidad tiene más bien un carácter de certificación, es decir, un requisito para que un médico pueda anunciarse como especialista y además pueda cumplir con las funciones propias de un especialista requiere que dentro de su anuncio profesional lleve la universidad en la cual cursó esta especialidad y que tenga la cédula de especialidad. O sea, sí hay en la legislación actual ciertos mecanismos que tienen que ver con la certificación. En el caso de los abogados nos hemos quedado muy atrás porque, por ejemplo, hemos tenido reformas legales, como el caso de la reforma de la Ley Federal del Trabajo, el caso de la reforma en materia penal, en materia de juicios orales, que todavía no entra en vigor en San Luis Potosí, pero ya en otros lugares, donde se requiere que los defensores, que los abogados, que los apoderados o representantes sean abogados titulados. Es decir, ya de alguna manera endureciendo ese punto que antes permitía que cualquiera pudiera litigar en materia laboral o en materia penal. De esta manera, creo yo que el tema de la certificación, vamos un poquito en desorden, pero ha ido avanzando. El tema de la colegiación, creo que sí lo tenemos completamente olvidado. Así es. Y bueno, la globalización económica precisamente ha orillado a que los profesionistas nos estemos tarde que temprano caminando o volteando a ver hacia el tema de no solamente de la colegiación, sino también en el tema de la certificación profesional. Bueno, aquí tenemos que ver, primero, hay un punto que señalaste muy importante, que es la globalización. En primer término, la globalización nos está orillando, pues, cada vez más a adoptar usos, costumbres, leyes, normas de nuestro vecino país del norte. Los juicios orales no son algo que venga tradicional de nuestra propia tradición, viene del derecho anglosajón, nos llegan vía derecho anglosajón. Y además, como lo dije ya por ahí en alguna otra ocasión, pues estamos importando muchos. Estamos tratando de adaptarlos y de hacer entrar con calzador un sistema que no nos corresponde porque no estamos acostumbrados a ello. Una de las premisas de los juicios orales es que tanto el que acciona como tanto las partes como los testigos siempre dicen la verdad. Están obligados a decir la verdad. Lo cual en nuestro medio obviamente no se va a dar. Y además lo estamos importando sin un jurado, lo que va a provocar una corrupción tremenda con los jueces. Pero, obviamente, bueno, estamos tratando de que los capitales que vienen de los Estados Unidos e incluso de la Comunidad Europea
o de Asia también, vengan en condiciones similares a las que tienen en sus países de origen y que puedan de alguna manera, con los beneficios fiscales que nosotros les ofrecemos, manejar un sistema que ya es conocido para ellos. Por eso la globalización nos está orillando a cuestiones como la implementación de los nuevos sistemas de justicia con la entrada en vigor de los juicios orales, la colegiación y la certificación, lo que ya se hace de una manera muy eficiente en los Estados Unidos. ¿De alguna forma vendrán a ofrecer situaciones de competitividad en igualdad de circunstancias para abogados de ambos países, por ejemplo, hablando de lo que es el Tratado de Libre Comercio con América del Norte? Bueno, en ese caso teníamos que haberle apostado, lo que no hicimos desde luego, pero teníamos que haberle apostado desde hace mucho tiempo atrás a la educación, a la preparación que tienen nuestros egresados. En la actualidad, y discúlpenme que así lo diga, pero la única entidad que tiene un porcentaje alto de efectividad, porque no es un porcentaje total, o sea, es la Universidad Autónoma. La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma entrega la mayor cantidad de abogados bien preparados, porque tienen la mejor plantilla de maestros, esa es la verdad, y porque muchos de los maestros de las universidades particulares o son improvisados o algunos incluso mienten en su preparación y no están no son ni siquiera abogados titulados, o bueno, consiguieron de alguna manera el dar cátedra porque fueron rechazados para dar cátedra en la autónoma. Esto obviamente impacta a la preparación de los alumnos. Ahora, hay algo que hemos dejado muy de lado, incluso en la universidad pública y desde luego en las universidades privadas, que es la práctica, la praxis del derecho. Nos hemos ido siempre por el lado de la teoría, nos hemos ido siempre por el lado de ver qué es lo que dicen los libros, y no se dan cuenta de que el derecho es algo total y completamente dinámico, y que lo que hace al abogado es el contacto directo, cotidiano, diario, con los problemas que le plantean los clientes, con los problemas de carácter social, o sea, los ve tanto a nivel macro como a nivel micro, o sea, los ve tanto en la forma general como en la forma personal de cada cliente. Y al igual, aquí sí vamos a hacer una similitud con los médicos, al igual que va un médico y llega un paciente con un médico y le dice, me siento así, 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 y le tiene que hacer una serie de estudios personales y ver sus propias reacciones individuales de esa persona, de ese ente, para poder diagnosticarlo. Efectivamente, el abogado también tiene que individualizar todo el cúmulo de conocimientos, todo el espectro de posibilidades que ve en un problema de carácter social, lo tiene que individualizar con su cliente. Entonces, independientemente de que es muy importante una formación teórica que admite en las aulas, que adquiere el abogado en las aulas, es también mucho y tal vez más importante la experiencia que va adquiriendo el abogado con el contacto directo con sus clientes y con los problemas de carácter social. Así es. Perdón, yo quisiera retomar 2 o 3 puntos de lo que dijo Benjamín, que creo que es muy, muy importante destacar. El tema de la certificación que estamos hablando tiene que ver mucho con este tema de la educación. Y este tema de la educación ha tenido en el campo del derecho una desviación del camino que a mí me parece que debe de llamarse la atención sobre eso. ¿Qué es lo que sucede? Hay universidades privadas y está la universidad pública, que es la Universidad Autónoma. Se ha considerado como una regla de carácter académico, en unas como en otra, el que los maestros, por ejemplo, que imparten clase a nivel de licenciatura, tengan el grado de maestría. Sí. Lo cual es una tontería. Y es una tontería por una razón muy simple. Coincido. Porque si nosotros revisamos quiénes son los mejores abogados de San Luis Potosí, desde el punto de vista profesional, no tienen maestría ni tienen doctorado. Absolutamente. Y estarían impedidos para dar clase por el solo hecho de no contar con un documento que diga que tienen un grado académico. Y hay grados académicos, incluso doctores en Derecho, que por supuesto no corresponden a un buen abogado. Podrán ser extraordinarios investigadores y podrán ser excelentes maestros teóricos,
pero carecen de la calidad para la enseñanza de la práctica. Y el tema de la certificación es un tema de práctica. Ese no es un tema de conocimientos, es un tema de ejercicio profesional. Y en el tema del ejercicio profesional, los juicios se ganan. Y la certificación es por cómo gano los juicios y cómo tengo yo mi récord de éxitos profesionales. Entonces tendríamos que ahí la certificación debe de ir tendiente a la práctica jurídica, no al conocimiento teórico, porque no debemos de equivocarnos en ese sentido, ¿no? Cuando se quieren validar abogados litigantes con aspectos meramente académicos, estamos cayendo en un error. No funciona. Sí, porque la certificación va encaminada a la práctica, no va encaminada a la investigación. Así es. No va encaminada ni siquiera a la impartición de conocimiento, o sea, la enseñanza, la docencia. No, va encaminada directamente a la práctica. Y cada vez vemos más la especialización, la empezaron a tener los médicos, continuaron otras ramas, otras carreras como la ingeniería, la arquitectura, pero nosotros en nuestra carrera cada vez vemos más abogados que se dedican exclusivamente al laboral, que se dedican exclusivamente a la docencia, que se dedican exclusivamente a la investigación, al derecho penal, al derecho agrario, derecho mercantil. Ahí se puede buscar la certificación en cada una de esas especialidades. Que no sean abogados todólogos. Exactamente. Por un lado, y por otro lado, además, en función de las habilidades que puedan tener prácticas para determinadas áreas. No es lo mismo, por ejemplo, en la materia mercantil, un abogado que conozca la parte corporativa, que conozca el tema de contratos, que conozca el tema de sociedades, el tema del mercado de valores, a un abogado que conozca lo que es el tema de quiebra, suspensión de pagos y concursos mercantiles. Por ejemplo. A un abogado que conozca el litigio mercantil como tal. Es decir, hay variaciones también en función de habilidades. Entonces hay subespecialidades que tienen que ver con la práctica y eso no se puede convalidar con una maestría o con un doctorado. Eso se convalida con una certificación práctica profesional. Ni se aprende en las aulas, sino que tiene que todos los días irse modificando. Así es. Si nos permiten, vamos a un breve corte y regresamos para seguir hablando del tema de la certificación profesional, para que ofrezca seguridad jurídica a nuestros clientes, a quienes participan en la libre circulación de los capitales en México. Regresamos.